Qué placer que nos acompaña, qué gusto que está acá. Estaba en esta semana hablando de este salmo con alguien en un discipulado y le dije qué bueno poder predicar de esto. Entonces vamos a ver del Salmo 51. Salmo 51, un salmo que es tan conocido, tan conocido y que tiene algunas cosas que yo creo que pueden ser apropiadas y también si en algún día te enteras de que alguien pasa por una situación como la que vamos a estar hablando hoy, o si tú algún día pasas por una situación de un pecado grave frente a Dios, este puede ser un día en el que puedes, o un video o algo en tu futuro, lo que puedes ir. Cuando alguien, tú, en tu familia, en tu futuro, pasa algo grave, haces algo grave frente a Dios, ¿qué haces? ¿Qué está esperando Dios de ti? Y para poder, creo yo, entender lo que está pasando en el Salmo 51, yo lo puedo leer, no lo tienes que buscar tú, pero esto está en Miqueas capítulo 7. Comienza así, voy a leer esto y oramos. Pero yo pondré mis ojos en el Señor, esperaré en el Dios de mi salvación, y mi Dios me oirá. No te alegres de mí, enemiga mía. Aunque caiga me levantaré. Aunque more en tinieblas, el Señor es mi Dios. La indignación de Jehová soportaré, porque he pecado contra él. Hasta que defienda mi causa y establezca mi derecho, él me sacará a la luz y yo veré su justicia. Entonces mi enemiga lo verá y se cubrirá de vergüenza la que me decía, ¿dónde está el Señor tu Dios? Mis ojos la contemplarán, entonces será pisoteada como el lodo de las calles. Viene el día para la edificación de tus muros. Aquel día se extenderán tus límites. ¿Te parece si oramos? Padre, te damos gracias por tu misericordia en nuestra vida. En el día de hoy háblanos, Señor, para aquellos de nosotros que estamos en una situación en la que hemos hecho algo grave frente a ti, o si esto ocurre en nuestro futuro, o si lo hicimos hace un tiempo y sanamos falsamente nuestro pecado. En el nombre de Jesús, amén. ¿Viste entonces cuál es la primera actitud cuando una persona peca? Dice, yo pondré mis ojos en el Señor, esperaré en el Dios de mi salvación, y mi Dios me oirá. Cuando uno hace algo grave, o a lo mejor usted lo ha visto, si no es que le ha pasado, uno anhelaría que esto pasara rápido, que se quedara rápido en el pasado. A lo mejor tan grave, o quiere uno cuando, no sé si ustedes recuerdan cuando pasa un crimen grave en nuestra sociedad, que la familia del criminal corre a tapar el pecado rapidito y le gustaría que el tiempo pasara rápido para que se quedara esto en el pasado. Pero el problema de pecar contra Dios, dice acá, es que esperaré en el Dios de mi salvación. Porque el único que puede tratar contigo es Dios. Y no puedes forzar a que lo que ha pasado se te quite de encima con velocidad. A veces hacemos cosas que tienen grandes implicaciones para nuestra alma o para la vida de nuestra familia. Y dice que hay que ir a Dios y hablar con Él y arrepentirnos y esperarlo a Él. Y dice, este es una de las grandes contribuciones de este libro porque dice, la indignación de Jehová soportaré porque he pecado contra Él. Y el problema de pecar contra Dios es que estás tratando con una persona que tiene emociones y sentimientos. Miqueas capítulo 7, versículo 7. Estás tratando con alguien que tiene emociones y sentimientos. ¿Sabe qué es lo que pasa a veces cuando hacemos algo? Uno como que presupone el perdón de Dios y uno dice, ya le dije a Dios que me arrepentí y ya estoy bien. Y sigue uno la vida como si no hubiera pasado nada. Pero a Dios dice acá que voy a soportar la indignación del Señor. Esta es una de las cosas más maduras que un hijo y una hija de Dios puede hacer. Saber que como está tratando con una persona, es probable que esa persona se sienta mal. Y usted le da a Dios un gran beneficio de duda cuando usted dice, yo hice algo malo, yo no voy a presuponer que ahora todo está bonito con Dios, o que Dios está igual conmigo que lo que estaba ayer. Yo hice algo. Esto lo sufrimos los hijos cuando hacemos algo grave y sabemos que el papá de uno no va a estar muy bien con uno por un tiempo. Entonces uno comienza a hablar de él y uno como que toma toda la conversación para que el papá no pueda hablar. Uno no lo deja ni hablar y dice, bueno, ya que se acabó la comida me voy. ¿Por qué? Para evitar escuchar la indignación del papá. Pero un hijo de Dios simplemente dice, mire, yo hice algo y yo voy a soportar la indignación de Dios. Dice, hasta que defienda mi causa y establezca mi derecho. Yo conocí a un pastor que cometió un error. No le voy a decir su nombre. Esta vez sí no se lo voy a decir. O sea que usted escuche por ahí de él.
Y una vez me lo encontré yo en un aeropuerto en Panamá y estaba hablando con él y me dijo, mira que estoy cansado del tiempo de la disciplina que me querían dar. Así que me cambié de lugar y estoy diciendo que me lo dijo así, lo recuerdo también. No era disciplina, no era una cadena perpetua. Y luego cometió un error peor en esta iglesia en la que estuvo. ¿Sabe por qué? Porque no esperó a que Dios defendiera su causa y Él estableciera su derecho. Porque cuando usted está tratando con Dios, el único que puede decir cuándo se acabó el proceso es Él. El único que puede decir otra vez todo está perfecto es Dios. Y esta sería una de las mejores cosas que podrías hacer por tu relación con Dios. Este sería el inicio de tu restauración, que sea Dios el que te pueda decir, mira, se acabó el tiempo en el que yo me sentía mal. Como tú obedeciste y te arrepentiste y sanaste bien, desde ahora solo queda que todo va a estar bien entre nosotros. Pero el único que te lo puede decir es Dios. Así que no vale cuando hacemos algo que nosotros mismos como que nos coloquemos, ya estoy bien. Tiene que ser Dios. Es Dios con el que estás tratando. Es Dios al que le rompiste el corazón. Es Dios del que sintió la tristeza. Y a mí me encanta que esto lo escriba un profeta. ¿Sí lo vio? Porque lo que quiere decir es que el profeta no está jugando con Dios. El profeta sabe cuando pecó. Imagínense, yo siempre digo, hay cositas de la Biblia que yo fuera el autor me lo hubiera salvado. Que nadie se dé cuenta que yo pequé. ¿Para qué? Acabo, esto es problema de todo el mundo. Y arranca uno a defenderse. Y este tipo dijo, mire, para todo el que estaba leyendo mi libro, me equivoqué. Y estoy soportando el hecho de que Dios está triste conmigo. ¿No le ha pasado que usted hace algo malo y va a orar al otro día y ya no se siente igual? Ya no es leer el mismo salmo, leer las mismas promesas de Dios. Usted siente como que algo se rompió. Y lo mejor que le puede pasar no es que usted se diga, yo me recuperé, es que Dios se lo diga. Yo recuerdo una predicación de Yama hace años en la que ella dijo esto: cuando yo me equivoco y voy a Dios, no me paro de orar hasta que siento, así sea 1 o 2 meses o el tiempo que sea, hasta que es Dios el que me deja saber. Todo está bien, todo está bien. Y yo te quisiera animar a esto, sobre todo si quieres servir a Dios. Porque cuando uno quiere servir a Dios, no vale que seas tú el que diga, ya puedo servir a Dios. Tiene que ser Dios el que te lo diga. Tienes que poder oírlo de Dios. Yo les he contado esto, un tiempo de una ansiedad muy profunda en los Estados Unidos. Manejaba, para solo ir a la iglesia me costaba manejar 1 hora y 40 minutos. Y de ida 1 hora de regreso. Estaba predicando 2 veces a la semana. Estaba escribiendo 6 horas al día mi disertación doctoral. Trabajaba 4 horas al día. Y yo recuerdo que hubo un momento en el que algo en mi cabeza se rompió. Un día, lo recuerdo muy bien, me comencé a sentir muy mal y a experimentar cosas con las que yo no podía. Yo estuve en el psicólogo 1 año y llamé a mi mamá y le dije, me siento muy mal. Yo supongo que tengo que dejar el ministerio. Y mi mamá me dijo, tranquilo, mijo, que si Dios un día lo quiere sacar del ministerio, Él lo va a sacar Él solito. Usted no va a tener que dar nada para que lo eche. ¿Usted cree que usted se colocó en ese puesto? Dios lo colocó en ese puesto. El día que Él no lo quiera, tranquilito. Yo tengo tanta alegría, tanto agradecimiento por Dios, porque no llegó el día en el que Dios me mandó un correo electrónico que decía, para Sergio Zapata. En inglés, en Estados Unidos le dicen a uno, a descansar. Nunca me llegó ese mensaje de Dios. Dios es el único que te pone o que te quita. Y cuando hiciste algo grave, lo mejor que puedes hacer con Dios es decirle, aquí estoy y yo no me voy a manejar. Yo no voy a ser el que maneja su agenda. Mi vida es tuya. Y ¿sabe qué es lo bueno que dice acá? La indignación de Jehová soportaré porque he pecado contra él, hasta que él defienda mi causa y establezca mi derecho. Él sacará a la luz. Él me sacará a la luz y yo veré su justicia. Y esto es lo mejor de soportar un proceso con Dios, que Dios nunca deja a nadie en cadena perpetua. Si usted le permite a Dios tratar con usted cuando usted ha hecho algo malo, Dios viene y Él le saca a la luz. Él dice, veré su justicia. Y dice, entonces, ¿no le pareció que hablaba de una enemiga? Parece ser que hay una zapa por ahí para el profeta que le está diciendo, no pues que muy profeta, mira lo que le pasó. Tiene alguien aquí, el profeta, y está diciendo, mi enemigo, no voy a decirme que me perdone a mí mismo. Llega el día en el que Dios mismo me levante y lo va a poder ver toda la gente. Pero para eso tienes que sanarte bien.
tienes que dejar que Dios sea el que restaure tu vida. Tienes que dejar que Dios sea el que trata contigo. Y cuando no es algo grave lo que ha pasado en tu vida, te relajas. Dios es muy bueno. Puedes tratar con Él como te va a decir ahorita el Salmo 51. Cuando no es algo tan grave, hablas con alguien, te expones ante alguien, soportas el doloroso proceso de la humillación, de tener que exponerle a alguien. Hice esto. Probablemente Dios tenga misericordia de ti. Ahora sí vamos a hablar del Salmo 51, un salmo que probablemente hayas citado muchas veces en tu vida. Comienza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces notarás que no le dice: Dios, perdóname porque yo te he servido mucho o porque yo he sido muy bueno. Perdóname porque yo he orado mucho. Dice: conforme a tu misericordia, tu compasión. ¿Sí ve a qué se apela cuando uno le pide perdón a Dios porque hizo algo grave? Señor, yo lo único que traigo a la mesa son mis pecados. Recuerde que orar es entrar en un cuarto de decisiones. Señor, ¿por qué no hablamos de mi pecado conforme a tu misericordia? No me mires a mí conforme a lo que yo hice, mírame conforme a tu compasión. Y este es un muy buen inicio, porque la compasión de Dios y la misericordia de Dios son muy grandes. Mire lo que dice: conforme a lo inmenso de tu compasión. Así que lo peor que puedes hacer cuando estás hablando a Dios de tu restauración es decirle: pero igual no fue tan grave lo que yo hice. No. El punto de la historia es conforme a tu compasión. Claro, porque lo que usted necesita es los grandes talentos y poderes de Dios para perdonar a una persona. Las grandes habilidades de Dios, no lo pequeñito o lo grande de su pecado. Y luego le dice, comienza a decir las cosas que dice una persona que puede ver lo grave del pecado. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y dice: porque yo reconozco mis transgresiones. ¿Sabe cuál es el proceso más difícil de un pastor cuando una personita ha hecho algo malo? Poder convencer a la persona de que lo que pasó fue grave. Porque esto es una cosa que solo Dios te lo puede regalar. Si Dios no te ayuda a ver lo grave de tus pecados, nadie lo va a poder hacer. ¿Y viste lo que él dice? Y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué hace una persona que está sanando mal de su pecado? Dice: mi pecado ya no está aquí. Se dice en inglés, magia. Ahora lo ves, ahora no lo ves. Pero ¿viste lo que él dice? Yo me despierto con lo que hice mal, me acuesto con lo que hice mal. ¿Por qué no me lo quitas tú? Porque si Dios te quita tu pecado de encima, nunca lo vas a ver. Pero si tú te lo quitas de encima, adivina qué, mañana cuando te acuestes a dormir, lo vas a ver debajo de la almohada donde lo dejaste. O en la noche te vas a acordar de él. Pero si Dios te lo quita, para siempre se te va a ir. Te va a quedar en el pasado. Yo hice eso. Vas a experimentar lo que dice Job. Y te acordarás de tu miseria como una cosa que ya pasó. O te olvidarás de ella del todo. Tienes que dejar que Dios te lave. Dice: lávame por completo, límpiame, porque yo reconozco mi transgresión y mi pecado está siempre delante de mí. Y ahora viene un momento bastante íntimo entre el salmista y Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Sabe qué le decimos a veces a Dios? Cierto que lo que yo hice no está tan grave, no es tan malo. Cierto, Señor, que no es tan grave. Todo está bien entre nosotros porque usted es amor y usted murió por mí en la cruz. Y mire lo que le dice este tipo: yo reconozco que lo que yo hice le rompió el corazón. Contra usted actué, contra usted me enfrenté. Yo vengo a reconocerlo en su cara. Si los hombres que son infieles o las mujeres que son infieles pudieran comenzar así, sus matrimonios se les salvarían. Yo me equivoqué contra usted. Y no vengo aquí a decirle que yo tengo algo bueno en mi vida. No me puedo olvidar de mis pecados. Dice luego: de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Y este es un movimiento muy normal en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento. Esta es parte de la oración de Nehemías, es parte de la oración de Jeremías, es parte de la oración de Ezequiel. ¿Qué cosa? Que uno le dice a Dios: como yo me equivoqué, cuando tú me castigas, estás bien. Porque esto era un pacto de dos partes. En mi parte era obedecerte y tu parte era: si yo me equivoco, tú tienes derecho a castigarme. Así que cuando me castigas, tú tienes toda la razón. No, en vez de decirle a Dios: ¿por qué tan duro conmigo? ¿Por qué me trata tan mal? Mire lo que le dice: lo que yo hice te ofendió y estás bien
cuando me castigas. ¿Sabe qué pasa con una persona que hace esto? Tranquilo, Dios te va a perdonar. Todo va a estar bien. Tenés un hermosísimo futuro. Desde aquí te aplaudimos. Pero cuando defiendes la poca gravedad de lo que has hecho, ay Dios, vas a tratar con la persona más poderosa del mundo, con la mano más dura. Así lo decía Charles Spurgeon: si te cayera una pestaña del juicio de Dios sobre ti, serías destruido. Pero si estás experimentando ya la pestaña del juicio de Dios, ¿para qué experimentar la mano de su castigo? Regresa a Dios, simplemente. Es tan fácil, es tan fácil. Este versículo, yo nací en iniquidad y mi pecado me consumió mi madre, no quiere decir, como alguna vez yo escuché, que David, la mamá como que le fue infiel al papá, y entonces David nació como un hijo de... Claro que no. Lo que David está queriendo decir es yo soy pecador desde que nací. Toda la vida he sido un pecador. No he tenido un momento, Señor, en el que yo me mire y me diga estoy todo bien. Y ahorita viene un secreto. Si tú quieres tratar con Dios, está en el versículo 6. Ojalá te lo pudieras memorizar. Tú deseas la verdad en lo íntimo. ¿Qué quiere decir? Que a Dios le gusta que cuando tú estás solito, solita, no hagas nada malo. Cuando estás en lo íntimo, solo, te comportes derecho. Y en lo secreto me has hecho conocer sabiduría. ¿Cómo te va Dios a hablar? Cuando estás a solas con Él, Dios te va a hablar. En lo secreto. Esta es una línea narrativa de toda la Biblia y Jesús la retoma por allá en Mateo 6 cuando dice, ¿dónde te encuentras a Dios? En el secreto, ¿cierto? Exacto, en el lugar secreto. Tú cierras la puerta y Jehová está ahí contigo. Vienen las peticiones a Dios que se van a sumar a todas estas de lávame y límpiame. Y dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los gozos que tú has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Todas estas son cosas que solo Dios puede hacer. Yo podría orar por ti 1 año seguido y no te podría purificar de nada. Pero una gotita de la misericordia de Dios, una gotita de la sangre de Jesucristo, lavaría tu vida para siempre. Nada más que solo Él te lo puede dar. Así que esto es un problema entre tú y Dios. ¿Por qué no lo lee conmigo? Yo si quiere, sin estar leyendo la Biblia, lo puede leer después de mí, donde dice, purifícame, lávame, hazme oír gozo y alegría. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis iniquidades. Ahí está. Solo Dios lo puede hacer por usted. Solamente. Y ahora viene lo que yo creo que esta es la parte que yo más le he dicho a Dios. Yo creo que de este salmo en toda mi vida dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué quiere decir esto? Solo Dios puede crearte un corazón limpio. Nadie más. Solo Dios te lo puede dar. Crear. ¿Cuál es la idea de este pasaje? Tú no lo tienes. Y tú no puedes hacer nada para crear algo. En la Biblia solo hay un creador. Dios lo tiene que crear. Y por eso cuando una persona se convierte de verdad a Jesucristo, tú lo ves y dices cosas como, mira cómo ha cambiado. Porque ha sido recreado. Lo que estaba mal, Dios se lo ha dado de nuevo. Dios ha creado en él un corazón limpio. Y dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y esta es una parte linda. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué quiere decir este hombre? Este hombre, David, usted recordará, cuando Saúl es ungido por Dios, él tiene todas estas señales de una persona como que se desmaya, profetiza. Pero recuerda cuando David es ungido, ¿qué le pasa? Nada. ¿Qué comienza a pasar con David? Todo le comienza a salir bien. Todo. Todo a David, a partir de que es ungido, la gente podría decir cosas de David como, ¿qué tipo va a tener suerte? Todo le sale. Dios lo bendice. Lo mismo que pasa con José. David sabe que como ha pecado, hay una cosa que está en juego desde ahora en adelante. Que siempre que David estaba ungido por Dios y todo estaba bien, todo le salía. Y David sabe que ha entrado ahora en litigio la bendición de Jehová. Y si me lo permites, así lo decía mi profesor, el Dr. John Goldingay, cuando David, antes de la escena de David y Betsabé, a David todo le salía bien. Y después de esta vez, todo le salió mal, todo. Entonces no juegas con la bendición de Dios sobre tu vida. No juegas con el que todo te esté... Mira, si estás viendo que todo te está saliendo bien en este momento de tu vida, protege esto, capa y espada, con armas, con puños arriba. ¿Cómo voy yo a negociar? Recuerda lo que dice José. ¿Y cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Jehová? Restitúyeme el gozo de tu salvación y susténtame con un espíritu de poder. Qué bueno que si has hecho algo malo,
estés viviendo una profunda tristeza, una cosa en tu corazón que no puedas con ella. Porque ¿quién es el que te va a sanar de eso? Dios. Dice acá, restitúyeme el gozo de tu salvación. Si Dios te restituye la alegría, vas a ser feliz. Pero si tú te das alegría en medio de cuando debías estar triste, va a llegar otra vez la tristeza. La vas a volver a ver. Dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Y lo que yo creo que esto significa es que hay un momento en el que el peor pecador va a poder volver a instruir a sus compañeros. Hay un momento en el que el peor pecador Dios lo restaura tanto que puede servir a Jehová otra vez. Entonces, cuando tú me sanes, me des tu alegría, cuando tú me laves, en ese momento yo te voy a poder volver a servir. Y yo he visto a grandes pecadores ser plenamente restaurados por Dios cuando pasaron por el doloroso proceso de la restauración de Jehová. Porque es un proceso duro y largo. Y cuando te sanas bien, nunca te vuelve a pasar. Nunca vuelves al pasado. Nunca vuelves a tener la sonrisa de los que están felices. Ojalá tengan los pantalones para enfrentar el proceso de Jehová. Yo siempre digo esto. Si Dios no te ha llevado es porque todavía quiere tener misericordia de ti. Porque si Dios te quisiera matar, no estaríamos aquí ninguno, ¿cierto? Estaríamos allá cantándole a Jesucristo. Voy a ir a un momento en el que se habla de los sacrificios, ¿no? De Jehová y cuándo le puedo ofrecer a Dios sacrificios. Dice, líbrame de delitos, versículo 14, de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación, entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis ojos, mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Eso quiere decir que Dios no acepta cohecho, que Dios no le ofreces una platica y él mira para otro lado, que Dios no le puedes decir, pero igual yo diezmé el domingo, así que todo está bien. Eso podría hacer de Dios uno de estos malos gobernantes. Dice que para que a Dios le guste lo que tú le vas a ofrecer, tienes que acercarte a Dios con esto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito y al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Así que si has hecho algo grave, o si tú algún día haces algo, tú o tu familia, algo muy grave delante de Dios, hay una sola moneda de cambio que Dios está recibiendo en esta fecha. Un profundo dolor de corazón frente a Dios. Y no para que otra persona lo vea, sino para que Dios lo vea. Así que es importante que desarrolles esta habilidad, la habilidad de poder estar a lo mejor bien en tu casa, en tu trabajo, y cuando vas a hablar con Dios, la habilidad de quebrantarte delante de Dios, de arrodillarte delante de Dios y decirle, no se me ha olvidado lo que pasó y todavía no me has dado el gozo que yo tenía antes, así que vengo a humillarme delante de ti. Habilidad de cristiano maduro y poderoso, la habilidad de ir a Dios y sentarse, arrodillarse y decirle, vengo a entristecerme delante de ti por lo que pasó, vengo a romperme por dentro. ¿Alguna vez has hecho eso? Que vas a donde Dios y te arrodillas y le dices, yo vengo acá a decirte que a mí no se me ha olvidado que yo te hice sentir muy triste y que yo te rompí el corazón. Y lo que siga después de eso. ¿Estás conmigo? Esa es una habilidad que necesitas para poder lidiar con tu propia vida. Porque no dice acá que voy a esperar a lo mejor a ver si me duele. Dice, yo vengo a sacrificarle a Dios mi tristeza y mi angustia. ¿Nunca le ha pasado que usted necesita que la persona de su familia que le rompió el corazón le muestre que está arrepentido? Que usted lo necesita, que usted necesita que su esposo, que su esposa, que sus hijos le digan, me dolió tanto lo que te hice. Y apenas comenzó, usted le dice, tranquilo, con eso era todo lo que yo estaba buscando. Eso es lo que está esperando él. Porque Dios se demuestra. ¿Recuerdas esta historia del padre que está esperando a su hijo? Su papá no fue a buscarlo, lo esperó. De aquí no pasó. Pero si ese muchacho aparece, todo va a estar bien. Así que necesitas la habilidad de tener un corazón que se puede romper delante de Dios. Y dicho sea de paso, tus hermanos te estamos esperando con eso. Porque si esta iglesia se llena de gente que sabe arrepentirse con un corazón contrito y humillado delante de Dios, esta va a ser una iglesia muy fuerte. Pero si no, esta va a ser una iglesia muy débil, porque vamos a tener soldados falsos, gente que un día Dios le destapa la olla. Dios sabe hacer eso. Mira que este no estaba tan bien como parecía. Y dice,
Versículo 18, haz bien con tu benevolencia a Sión y edifica los muros de Jerusalén. Es decir, protégeme, y solo Dios te puede proteger. Protégenos, que nos sentimos vulnerables. Y dice, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Eso es como el marido que le dice a la esposa, o a la esposa que le dice al marido, ¿para qué me da flores si yo estoy esperando perdones? Pero cuando ya hubo perdones, qué buenas son las flores, ¿sí o no? Qué bueno el romanticismo con Dios cuando usted ya sanó sus heridas con Dios. Qué buenos son las canciones cuando usted ha tratado los corazones. Pero si no, mire, Dios es demasiado inteligente. Dios es la persona más inteligente del mundo. Dios es el ser más... Dios, cuando lo ve a usted, Él sabe de cuál está cojeando y que usted a lo mejor le debió un perdón. Así que, si usted se quiere hacer un cristiano de verdad, fuerte, poderoso, el punto no es que no te equivocas. El punto es que cuando te equivocas, conoces el camino para estar otra vez con Dios. El primer paso es que trates a Dios como una persona de verdad, una persona que tiene emociones y sentimientos. Porque a veces lo que hacemos es que nos equivocamos y decimos, igual Dios me perdona, ya, todo pasó. Es un nuevo día. Todo está ahí. Si tratas a Dios como una persona poderosa, inteligente y buena, Dios te va a restaurar. ¿Y qué pasa cuando te restauras bien? Llega el día en el que tú y Dios se olvidan de su pecado, de tu pecado. Se acabó, quedó en el pasado. Nadie te lo tiene que mencionar. Entonces, otra vez en Miqueas, no lo tienes que buscar. Yo lo busco por ti. Cierra los ojos, yo te leo este versículo. Puede ser una promesa de Dios para ti. Estás comprometido a tratar con tu pecado bien. Dice, que Dios como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad, no persistirás en tu ira para siempre, porque te complaces en la misericordia. Dios es feliz teniendo misericordia de ti. Volverá a compadecerse de nosotros. Eliminará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Otorgarás a Jacob, a ti, amistad cristiana, la verdad, y a Abraham la misericordia, las cuales juraste a nuestros padres desde los días de antaño. Padre, aquí dice que tú perdonarás nuestro pecado y nunca te acordarás de él. Así que dile a Dios esto conmigo. Yo soportaré la indignación de Jehová, porque yo pequé contra él. Llega el día en el que Él me levante y Él muestre mi justicia, la justicia que Él me ha dado, porque Él ha tratado conmigo. Y toda la gente que quiera verme de lejos y decirme, mira, Él pecó, o los que hablaron de mi pecado, o lo que sea, ellos verán y se avergonzarán, porque Jehová ha tratado conmigo y me ha levantado. Purifícame, Señor, lávame por completo de mi pecado. Crea, oh Dios, en mí un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. Los sacrificios de Jehová son nosotros que nos hemos arrepentido de decirle a Dios, Señor, yo me arrepiento de mi pecado. Yo me arrepiento de todo lo que he hecho. Yo me arrepiento de romperte el corazón. Y me levanto en este momento, Señor Jesús, a decirte que no va a volver a pasar. Yo nunca vuelvo a hacer lo que hice. Yo nunca vuelvo a pecar contra ti de esta manera. Yo hago un pacto de no recorrer este camino por el que he pasado.